Amado Padre, que habitas en las alturas de los cielos, santo y bendito eres, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por un día más que tú nos permites abrir nuestros ojos, poder contemplar la luz de un nuevo día y poder, Señor eterno, tener esa seguridad que tú estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están conectados en esta línea. Hermano Diógenes, hermano Donaldo, Señor, dale siempre sabiduría, entendimiento, Padre, para poder seguir compartiendo tu palabra, Señor, y que todos los que estamos en esta plataforma podamos entender y retener esas maravillosas enseñanzas, Padre, que estamos siendo partícipes, Padre amado. Bendícenos en gran manera este día y especialmente en este estudio, Señor, que pueda quedar retenido en nuestra mente y en nuestro corazón cada texto y cada enseñanza que podamos recibir el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 ¿Dónde nos quedamos ayer? Estamos Daniel capítulo 3, ¿verdad? Sí, pero leímos al final Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16, donde se hablaba de la tercera deportación. Ok, estamos ya en la tercera deportación. ¿En qué año dijimos que se llevó a cabo la tercera deportación, Marlene? ¿Tienes ese dato allí? 597 al 586. Ok, en el 586. Vamos a cerrar ese dato allí con lo siguiente. Si nos vamos al libro de Reyes, segundo libro, capítulo 25, versículo 8. Vamos a cerrar eso allí para que veamos Segundo de Reyes 25, 8, ¿verdad? Sí. Ok, dice, verso 8 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor. Ahora, alguien del grupo me resta 605 menos 19, porque Nabucodonosor lleva ya 19 años en el poder, en el trono, como el mero. ¿A qué año nos pone? Hace la resta. Calculadoras en mano. 605, que fue el año cuando Nabucodonosor conquistó por primera vez a Jerusalén. Ahora dice 86. que fue en 586. 586. Muy bien. Ese fue el año donde cayó Jerusalén para siempre. Cuando digo para siempre, no en el sentido de que ya no volvieron a ser pueblo, ¿verdad? Que regresaron, sino que Sedequías fue el último rey terrenal del pueblo de Dios. Y la orden de Dios, que no habría otro rey, ningún otro rey se coronaría. Perdón. Sí, estamos en Sedequías. Sedequías fue el último rey que el cielo decretó que habría en la tierra sobre el pueblo de Dios. Hasta que Jesús sea Rey de Reyes sobre su pueblo. Alabado y glorificado sea Dios. Después de Sedequías, nunca hubo rey en Israel. Eso viene siendo como la promesa que Jesús le dijo a sus discípulos allá cuando habló en la última Pascua que él celebró con sus discípulos y la mutó a Santa Cena, lo que nosotros celebramos hoy día, cuando le dijo:
de cierto os digo que desde ahora no proveeré más del fruto de la vid hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Qué invitación más profunda, qué palabras más maravillosas. Y deberíamos de anhelar con todo nuestro ser. A ver, hermanos, ¿no les gustaría a ustedes ya tener a Jesús como Rey en persona en su reino? Amén. Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse qué es que Jesús físicamente sea el Rey mismo y ustedes y yo súbditos de su? ¿Pueden ustedes imaginarse? En estos días de elecciones en Estados Unidos veo la devoción, la pasión, la entrega del pueblo americano detrás de Donald Trump. Eso no es nada, eso es pálido, eso es juego de niños. ¿Cuánta más pasión debería ya de haber en nosotros para que Jesús sea coronado Rey de Reyes y Señor de Señores? Sedequías fue el último rey. En el año 586 terminó la era monárquica del pueblo de Israel, habiendo sido David su primer rey. Sedequías fue el último. No, Perdona, Saúl. perdona, no sé de quién. Perdón. Saúl. Saúl fue el primero. Lo que pasa es que como ese Saúl por apóstata no lo cuento yo. Pero fue el primero. Una pregunta. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando estaba Jesús, que Herodes reinaba en Judá y siguieron algunos otros reyes por ahí, Herodes el Grande, Herodes Antipas, eso no se considera. Bueno, sabemos que Herodes no era ni siquiera judío, por eso no conocía de la profecía y tuvo que preguntarle a los sacerdotes, etcétera. ¿Cómo catalogaríamos entonces este caso a esos reyes que estaban cercanos ahí, a pesar de que eran reyes vasallos del Imperio Romano? Bueno, buenísima pregunta, Dio. Y déjame hacer una aclaración. De acuerdo al espíritu de profecías, Herodes sí era judío, era de descendencia judía. Okay. Él era judío, pero el espíritu de profecía dice que Sedequías sería el último rey. Mm-hmm. Ungido. Recuerda que el ser rey en el pueblo era que tenían que ser coronados, ungidos por un profeta, etcétera. Ya en el caso de Herodes, eso ya es implementación romana, eso ya fue, le podríamos llamar impostura, es la palabra. Pero fue lo que pasó con Sedequías también, con relación a Nabucodonosor. Eso lo puso Nabucodonosor. Mas fue el último que en el espíritu de profecía reconoce como el último rey. Lo vamos a leer con la ayuda de Dios. Okay. Entonces, y yo soy de aquellos que cuando la Biblia o el Espíritu de Profecía ha hablado, hay muchas preguntas, y recuerdan que hemos dejado algunas preguntas que incluso aceptando lo que el Espíritu de Profecía nos afirma, quedan preguntas, pero ya son preguntas que no me deben de quitar el sueño. O sea, ya habló, ya dijo, vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, justo fue aquí donde nos quedamos ayer. Gracias, Marlene. Entonces ya nos dimos cuenta que el año 605... para el año 19, cuando cae finalmente Jerusalén en la tercera invasión, llega a ser el 586, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Cuántos años dijimos que había reinado Sedequías? Habíamos hablado de 11 años. Sí, 11 años en el versículo 18 del capítulo 24. Uh-huh. En el versículo De paso, yo les dije que notaran, y yo cuando hago énfasis en algo es porque viene algo acuñado a ello después, más adelantito. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 24 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Etcétera, y hay más citas donde dice el 11º año de Sedequías, etcétera. 11 años. Ahora, ¿cuántos años hay? Perdonen ustedes, no es por abusar ni por cosa por el
del estilo, nada de ello. Lo único que quiero es que estos números queden impresos en vuestra mente. ¿Cuántos años hay de 11 a 19? 8. 8, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué es tan importante que veamos esto? ¿Por qué es tan importante tener estos números allí? A Dios le fascinan los números, por lo que veo. Porque cuando vamos a llegar más adelante, hay otra profecía, hay profecías de tiempo, y Dios quiere que manejemos los números. Hay un lenguaje de Dios en los números que es para aquellos que escudriñan, es para aquellos que se interesen y se esfuerzan por entender lo que Dios ha revelado. 8 años. Perfecto. Sigue diciendo el versículo 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, justo acá quedamos ayer, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y a todas las casas de los príncipes, quemó a Vamos a ver acerca de los caldeos. Acompáñenme, por favor, porque esto es sumamente importante. Nos vamos a ir al libro de Habacuc. Miren todo lo que la palabra de Dios conecta con el libro de Daniel, y nosotros no lo habíamos atado, no los habíamos unido, y por eso muchas veces el cuadro está incompleto, no existe esa satisfacción total, porque todos los detalles, los registros, no los explotamos, no los exploramos, y entonces el cuadro, pues, y ustedes si me ayudan, ¿dónde quedan? Habacuc, les dije. Sí, Habacuc, pero no dijiste el capítulo. No, él dice que dónde, detrás de qué, porque ya tú lo tienes. Oh, Habacuc está después de Miqueas, después de Nahum, antes de Sofonías. En medio de Nahum y Sofonías. Muy bien. Acompáñeme por favor en Habacuc. Ubíquese en Habacuc. Habacuc se va a encargar de decirnos cómo eran los babilonios, los caldeos. Uh-huh. Y miren nada más quién lo va a decir. Para que entendamos la crueldad, el salvajismo, el inhumanismo con que trataron allá a las naciones que iban conquistando. Babilonia era para tenerle pánico, terror. Y resulta, es la declaración de Dios a dos preguntas muy profundas e interesantes que el profeta Habacuc le hace a Dios. Preguntas que nosotros en algún momento en nuestra experiencia también lo hemos hecho. ¿Por qué y hasta cuándo? La profecía que vino al profeta Habacuc, dice la instrucción: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc tiene una queja contra Dios por lo que él es testigo dentro del pueblo. ¿Cómo vivía el pueblo? Desenfrenado total, sin restricción. Cada uno era su propio Dios, su propio ídolo. Se satisfacían los sentidos, los gustos, a costa de la sangre y de la destrucción de la propiedad del vecino, del prójimo. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo? Imagínense cómo está el pueblo de Dios, que era guardián, depositor y expositor de la santa e inmutable ley de Dios. Tal vez al entender esto, aún nuestros ojos no han visto nada dentro del pueblo de Dios actual. Piense nada más en eso. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Daré voces, gritaré a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Si al profeta le molestaba, si al varón de Dios le molestaba, ¿cuánto más no le molestaría a Dios? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Qué horrible situación a donde el pueblo había caído por su pecado, por abandonar los principios del cielo. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Lo que él clamaba a Dios en oración. En el versículo 5 responde Dios a la petición de él. Mirad entre las naciones y ved. De paso, miren la condescendencia del Dios eterno, del Dios creador, del Dios sublime, del Dios que escapa a nuestra mente. Pregunto, ¿necesitaba Dios responder a las preguntas de un hombre que vivía en un ambiente como tal? Dios es Dios sublime, eterno, con negocios más importantes y yo no sé, el universo es tan grande que Dios tiene una ocupación allá. Y aquí hay un problema en este átomo de planeta que ha entrado en rebelión. Y hay un hombre quejándose y clamando, Señor, yo ya no quiero ver más violencia, yo ya estoy harto, estoy cansado de ver cómo el impío asedia al más justo, cómo en los tribunales, Señor, impera la injusticia, Señor, la violencia, el asesinato, la destrucción. Señor, ¿por qué me haces ver? Prácticamente diciendo, ya no quiero vivir. Dios deja sus negocios del universo pendientes allá, un momento. Tengo que responderle a alguien allá. Me está clamando a mí. No hay oración que quede en el vacío. Todas las oraciones son escuchadas y en su debido momento respondidos por el Señor. Amén. Habacuc venía de días clamando, ya está, ya. Ahora sí dijo, Señor, hasta ya. Entonces, Dios tiene que parar. Y tiene que responderle a este hombre. Dios no necesitaba responder. Dios es santo, Dios es eterno. ¿Nosotros qué somos? Nada. Pero su condescendencia, su ternura, su amor por este planeta, por su pueblo, le responde. Y recuerden que Dios responde siempre con la verdad, porque no hay injusticia en Él, no hay sombra de variación, no hay pecado en Él, no hay mancha en Él, no hay tinieblas en Él. Así que agárrate, Habacuc, porque voy a responder a lo que estás pidiendo. Y responde, verso 5, mirad entre las naciones y ved y espántense, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Le está diciendo, Habacuc, ¿de qué te quejas? No has visto nada. Todo lo que Habacuc ha presentado a Dios, le dice, tú no has visto nada, Habacuc. Lo que yo voy a hacer te va a llenar de terror, que si te lo contaran no lo vas a creer. Porque aquí yo levanto a quienes. Miren quiénes aparecen en los labios de Dios. Yo levanto a los caldeos, a Babilonia. ¿Y cómo la describe Dios? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. Le está diciendo a Habacuc, lo peor está por venir, Habacuc. Cuando nosotros vemos tanta cosa que ofende a Dios, Dios dice, lo peor está por venir. Y constantemente te recuerdo, Dios, porque nos transmitiste lo que en algún lado escuchaste. Lo mejor de esto, ¿cómo es? Es lo malo que se está poniendo. Lo bueno es de lo esto. malo que se está poniendo. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Se va a poner peor Habacuc.
Porque la violencia que ves es asunto de niños. Van a venir los caldeos, nación formidable y terrible, cruel. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Crueles. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. Toda Babilonia se va a descargar sobre la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Como arena. Oiga, ¿cómo es posible que haya recogido cautivos como arena? ¿Y solo cuántos hay fieles allá en Babilonia? Un puñado. Piense nada más. Piense. Escarnecerá a los reyes. ¿Lo hizo sí o no? Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Oye, matar a sus hijos, matar a los nobles, después sacarle los ojos, después asarlo en el fuego. Crueles. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego, después de que salga victorioso, luego pasará como el huracán, y dice, y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Perdón, aquí detengamos un momento. ¿A quién iban los caldeos, los babilonios, a ofender, atribuyendo sus victorias a su Dios Marduk? ¿A quién iban a ofender? A Dios. Aquí solo dice ofenderá. Iba a haber alguien que se iba a sentir ofendido. Dios. Porque si recordamos el primer capítulo de Daniel, dice, y Dios entregó en sus manos. ¿Quién entregó en las manos de Nabucodonosor? Al pueblo de Israel, al pueblo judío en este caso. Dios. Dios. Pero cuando ellos llegaron con aires de victoria, con la pompa, con el griterío, con todo eso, ¿a quién le dieron la honra? A Satanás. A su Dios. Y habría alguien que quedaría ofendido por ello y tarde o temprano actuaría de igual forma. Versículo 12. ¿Para qué pediste que Dios te respondiera? Y ahora miren a Habacuc cómo le responde a Dios. Le dice a Dios que sus planes no hacen coherencia. ¿Qué tipo de Dios tengo? Te estoy clamando porque veo tanta violencia y ahora dices que vas a arreglar la violencia con violencia. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, ¿cómo? Tú pusiste al pueblo de Israel como luz a las naciones. Tú lo hiciste como cabeza. Tú lo hiciste para condenar a otros pueblos. Tú lo hiciste para destruir la idolatría. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ahora van a venir idólatras a hacer barbaridades en este pueblo? No. Yo no acepto esto. Cambia de planes. Puedes hacer una modificación, por favor. ¿Por qué nosotros somos reacios a someternos a la voluntad de Dios? Hemos visto que la voluntad de Dios para los reyes de los días de Jeremías, desde Joacim, desde Joaquín y Sedequías, la voluntad de Dios era que se entregaran voluntariamente al rey de Babilonia, que le sirvieran porque era un tiempo fijo, un lapso pequeño, solo eran 70 años y Dios iba a actuar y nadie iba a morir. Pero el pueblo entraba en rebelión. Habacuc está en esos, miren cómo vivía. Muy profeta, pero tiene el mismo espíritu de no someterse a la voluntad de Dios. Y Dios simplemente está respondiendo a la petición de él. Dios no necesitaba decirle qué es lo que iba a hacer más adelante. Pero como Dios no hace nada sin que antes revele su secreto a los profetas, ese principio lo encontramos bien claro aquí. Yo voy a hacer esto, voy a permitir que vengan los caldeos, van a hacer esto y esto. No. Allí yo no estoy de acuerdo. Porque ella no va conforme a lo que yo espero. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender
que Dios sabe mejor que nosotros, que nuestra paz, nuestra prosperidad, nuestro avance está en someternos humildemente a la santa y única voluntad de Dios, por dolorosa que sea, por incomprensible que sea. Dios solo está trabajando para nuestro bien. Dios solo tiene, dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz. De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aprendamos, esa es la razón por la cual están estos relatos en la palabra de Dios. Sometámonos. No seamos indomables, como el potro que por primera vez se le quiere poner la montura. Así somos delante de Dios. Sigue Habacuc. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, imposible, Señor. Ese no es el Dios que yo conozco. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, ahora me arrepiento. Si la cosa es así con los caldeos, entonces no estamos tan mal. Interesante, ¿eh? Conclusión a la que llega el profeta. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios, holocaustos a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su corazón. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Le está diciendo, Señor, si no te va a dar la honra y la gloria a ti, sino va a darle las gracias a sus redes, ¿por qué vas a permitir eso? Yo me pregunto, ¿cómo Dios ve la insubordinación de sus hijos? Imagino que le ha de doler tanto. Yo sé lo que es mejor para ti. Cállate. Ah, no, pero nosotros no. Todo menos callarnos. Es que así somos. Termina, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Opuesto el muchacho, rebelde. La verdad, Dios no necesita responderle, es que no necesita, Dios es Dios, Dios sabe cómo gobernar su universo. Ahora un miserable ser humano le va a decir, mira, no debes de permitir eso de esa forma. Ellos son más impíos que nosotros. Nosotros, a la verdad, pues mira, no estamos tan mal. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En otras versiones dice, para que incluso el que corra pueda leer lo que está en ella. Escríbela en una tabla, que pueda ser de tal manera que todos la puedan apreciar y entender. Aunque la visión tarde, Habacuc, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, Habacuc, yo no voy a cambiar de planes, yo sé lo que estoy haciendo. Habacuc, tú lo que necesitas entender es que yo sé manejar las cosas. Tú debes confiar en mí, Habacuc, de que yo sé lo que estoy haciendo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, miren de los labios de quién sale esto. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La razón, Habacuc, por la cual me estás argumentando, la razón, Habacuc, por la cual no te sometes a mis planes, aunque yo te lo estoy enseñando clarito, es porque también tú eres un orgulloso. Cada vez que no nos sometamos a la voluntad de Dios, hermanos,
es por el orgullo. Y podemos hacer profesión de fe, podemos hacer apariencia, pero el orgullo, por mínimo, por una semillita como la semilla de mostaza que esté allí, va a impedir que veamos con claridad. Para este tiempo, los que formamos este grupo debemos de estar conscientes que aun cuando no sean las cosas como yo deseo y espero, debo de creer que Dios es amor y Él tiene el control de mi vida. ¿Por qué tenemos que estar como Habacuc, renegando y argumentando? He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por fe, mira al invisible. Por fe se somete. Estoy llorando. La muerte está en la puerta de mi casa. La enfermedad me está destruyendo. Pero por fe yo sé que viviré. Dios lo está diciendo. Estos textos no solamente son inspiración, estos textos son redacción, porque están saliendo de la boca de Dios literalmente como lo estamos leyendo. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, no lo entiendo. Debemos de reconocer que si algo no tenemos es fe. Tenemos conocimiento, tenemos tanta literatura, pero ¿a cuánto de lo que allí está escrito ya hace parte de mi diario vivir? El orgullo impide que nos sometamos a la voluntad de Dios. Mas el hombre de fe vivirá por su fe. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Le está diciendo Dios, mira Habacuc, no voy a usar a los babilonios porque sean mejores que ustedes. Es gente borracha, es gente soberbia, es gente que es dada al vino, es gente que tampoco me va a dar la honra a mí, Habacuc. Pero son instrumento en mi mano y yo los voy a usar para enderezar mi heredad. Mi pueblo se ha perdido, mi pueblo está en vil idolatría. Y es hora de actuar firme contra ellos para que se den cuenta que me han dejado a mí, lo que les dije ayer, fuente de agua viva. La paz de ellos la han abandonado, el bienestar de ellos, a su prosperidad le han dado la espalda. Se han vuelto a la idolatría, se han vuelto a lo terrenal. Es hora de actuar, Habacuc. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ya Dios está hablando de lo que también le va a llegar un día a Babilonia. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones. ¿Recuerdan? Miren, Dios, el sueño de Nabucodonosor está metido aquí. Lo están viendo ustedes. Babilonia va a caer, le está diciendo Dios a Habacuc. El hecho que se hayan hecho grandes, va a caer.
Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay! De lamentación, ¿verdad? Del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Recuerdan que acaban de prenderle fuego a la casa de Dios y destruyeron los muros. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Finalmente, todos ellos serán estopa, serán ceniza. Solamente quedará la gloria de Dios que llenará toda la tierra. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado. Esto era tanto lo que vivía el pueblo de Israel como lo que finalmente Babilonia experimentó. Recuerdan que Babilonia cayó en medio de una borrachera. Ya Dios lo había dicho. Es que Dios sabe todo. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras que te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirven los ídolos? ¿De qué sirven los dólares en los cuales nosotros ponemos nuestra confianza? ¿De qué sirve de que el pueblo adventista se inmiscuya en política? ¿De qué sirve de que dentro de la iglesia adventista hay demócratas y republicanos? ¿De qué sirve eso? Gentes, es hora de poner la voluntad de Dios sobre nosotros mismos si queremos que nos vaya bien. Maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. Pero bendito aquel que pone el brazo de Jehová por su fortaleza. Es hora de sacar nuestros ojos, es hora de sacar nuestros ojos de lo que los hombres puedan hacer por nosotros. Es hora de mirar a Jehová y someternos humildemente a su santa y divina voluntad, cumpliendo la oración que Jesús dijo: sea hecha tu voluntad en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi diario vivir, como se hace en los cielos. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que le dice al palo, a la madera, a la piedra, al yeso: despiértate, y a la piedra muda: levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro, se ve bonito por fuera, y plata, y no hay espíritu dentro de él. El contraste. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc, si me conoces, cállate, sométete. Sabemos este texto de memoria y lo venimos repitiendo de tiempo en tiempo, pero desconocemos su contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? El profeta entendió lo que papá Dios le dijo. Y aquel Habacuc orgulloso, aquel Habacuc cuestionador, aquel Habacuc que a todo le encontraba un pero, semejante y parecido a nosotros. Ahora vean al Habacuc transformado, el que yo quiero imitar. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Y ahora dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora le está diciendo, dale, Señor. Nomás acuérdate que tú eres misericordioso. Solo acuérdate que nos has prometido tanto y tú no eres hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que... Acuérdate de tu misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Mire lo que Dios, después de que el ser humano se somete a su voluntad, mire cómo Dios le permite ver glorias venideras. Mientras haya orgullo y estemos cuestionando a Dios, Dios no puede revelarnos cosas maravillosas. Pero cuando humildemente nos sometemos, Señor, hágase tu voluntad. Mi vida ya no vale nada si no está bajo tu dirección. Dios comienza a darnos cosas maravillosas como hasta este día, esta mañana, estamos descubriendo en su palabra. Habacuc ahora tiene la dicha de ver, que logró ver, dice, que de la palma de la mano salían rayos brillantes. ¿Por qué? Porque allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, todos los enemigos. Él tuvo una revelación panorámica de lo que sería el futuro. Y termina en el versículo 13 en adelante. Saliste para socorrer a tu pueblo, a socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarte, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Mire cómo él va terminando su declaración de lo que Dios le permitió contemplar. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¡Wow! ¡Qué transformación tremenda! Pero Dios tuvo que ser directo con él. Eres orgulloso, por eso no aceptas mi voluntad. No quieres aceptar mis planes que son mejores que los tuyos. Ahora él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, porque todo lo destruyeron. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estará tu fe cuando llegue la crisis final en su auge, en su plenitud? ¿Habrás llegado al sometimiento total como Habacuc? Para que puedas decir con todo, en medio de la desolación, en medio de la desgracia, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de todo eso, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Se sometió finalmente Habacuc a la revelación de lo que los babilonios harían con Israel. Amén. Eso busca Dios lograr en nosotros. Ese sometimiento a su voluntad. Sereno, tranquilo.
Vamos a Ezequiel, en los 10 minutos que nos quedan. Ezequiel, para que nosotros no nos quede duda alguna también, porque de plano en algún momento podemos llegar a pensar lo que Habacuc pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Como han dicho algunos teólogos, ellos ven en la Biblia dos dioses diferentes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, porque no conocen a Dios. Recuerdan, Ezequiel está en Babilonia, ¿verdad? Ella fue transportado a Babilonia. No deportado, transportado a Babilonia. Y allá, Dios le da esta visión. En el capítulo 8, versículo 1 dice, en el 6º año, en el mes 6º, de el reinado de Nabucodonosor. En el 6º año, en el mes 6º, aquí no lo dice, pero si usted va a Profetas y Reyes, Profetas y Reyes, allí la inspiración dice del reinado de Nabucodonosor, porque acá solamente dice en el 6º año, en el mes 6º, todo era 6 en Babilonia. A los 5 días del mes, solo faltó otros 6 ahí. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura, etcétera, lo que él vio. Versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Porque lo llevó, dice, a tierra. No quise leer todo eso, pero ustedes pueden leer. Lo llevó en visión a la tierra de Judá. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos al lado norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, un ídolo dentro del templo. Tanta idolatría que existe hoy en nuestra iglesia, hermanos. Tanta idolatría. La alimentación es una idolatría dentro del pueblo de Dios. Y ustedes saben que no se puede tocar el ídolo de alguien que no se levante con furia. Las prácticas del ministerio de la mujer dentro de nuestra iglesia es una idolatría. Es mover a Dios de su trono y poner a otro ser inferior donde Dios necesita. Miren, en nuestros sábados ya no son más días del Señor. Día de la mujer, día del día del otro, hermanos. Y Dios nos dice, yo voy a actuar. Y viene algo que si yo se los contara, ustedes no me van a creer, como se lo dijo a Habacuc. El pueblo de Dios, miren cómo estaba viviendo, porque de la misma manera estamos entrando nosotros, y es de entenderse porque estamos en la recta final, estamos en los últimos 100 metros. Vean lo que dice. Me llevó a la entrada y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hacen aquí para alejarme de mi santuario? Hermanos míos, podemos responder como Habacuc, pero, póngale el pero que quiera. Pero Dios va a actuar. Mire a dónde había caído el pueblo de antaño, porque estaban ya en la recta final. Recuerden que ya Ezequiel está en Babilonia, transportado. Y de allá Dios lo trae en visión a su pueblo para que vea la razón por la cual Dios ha permitido todas las vicisitudes, las desgracias que le ha venido al pueblo. Versículo 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, haz un agujero más grande. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo, una puerta secreta.
Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones, de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, lamentando a Tamuz. Luego me dijo, ya hablé tanto de Tamuz, ¿verdad? Que ya está de más eso. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le habían dado las espaldas a Dios, y sus rostros inclinados hacia el oriente, y estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Hermanos, pregunto, si esta gente está así sumergida en la idolatría, ¿por qué les parece a ustedes extraño de que con buena voluntad se postraron ante la estatua allá en Babilonia? Era costumbre. Tú no vas a poder evitar algo que es un estilo de vida en ti. Uh-huh. Tú no vas a poder cambiar algo de la noche a la mañana que ha controlado toda tu vida. Para poder permanecer firmes y fieles en la última prueba, en el último test que le vendrá al pueblo de Dios, es porque aprendiste a ser fiel en el diario vivir, en las cosas pequeñas de la vida. No mientes aunque te corran del trabajo, no mientes aunque seas acusado. Tú no mientes. Y la mentira es algo que está matando al pueblo de Dios. Y gente en la iglesia me ha llegado a decir, hermano, ¿y qué? ¿No todos mienten, pues? Por favor. Mentiritas blancas, mentiritas piadosas, todas entre comillas, ¿ok? Mentira es mentira, y cuando una mentira sale de tus labios, en ese instante, no es que seas hijo del diablo, no. Tú eres hijo de Dios, pero en ese instante, así como Pedro fue usado por Satanás cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, en ese momento estás siendo utilizado por Satanás y debes arrepentirte y volver nuevamente a estar bajo la cobija del poderoso, del todopoderoso. Hermanos, cero mentiras. Pero es que en el trabajo a mí me piden que yo ponga cierta información que yo sé que no es verdad, pero para evadir los impuestos al IRS o a rentas internas de Guatemala, etcétera. Queridos, si estás cediendo a la presión para escribir, redactar algo que tú sabes que es mentira, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Amén. No sigas jugando con aquello que tú sabes que ya es mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y tantos textos que podamos citar de memoria. Es hora de vivir en integridad, aunque te tenga que costar todo lo que has hecho en toda tu vida. ¿Tienes miedo de perder tus estudios, tu carrera, tu reputación, tu trabajo, tus bienes? Entonces el cielo no es para ti. Me encantó la cita que el hermano Omar compartió ayer, creo que fue Omar, que todos los que lleguen a disfrutar el cielo es porque hicieron aquí en la tierra un pedacito de cielo. Amén. Amén. No pienses que vas a poder cambiar de actitud. ¿Podrá cambiar el etíope su piel? ¿El negro podrá cambiar su piel a ser blanco?
¿El tigre podrá cambiar sus manchas de la noche a la mañana? Aunque se lave con lejía, aunque se eche cloro, tu pecado, dice Dios, permanece delante de mí. ¿Cuántos pecados necesito tener yo en mi vida para que Dios me condene? ¿1000 pecados? Si tengo 999, paso. 100 pecados si tengo 99, paso. 10 pecados si tengo solo 9, paso. ¿Cuántos pecados necesitan haber en mi vida? 1. Es hora de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, cuidado con lo que está entrando en tu mente, porque eso está modelando tu eternidad. Ahora entendemos por qué Dios permitió que Babilonia destruyera su casa. Su esposa se había acostado con múltiples hombres, con otros dioses. Y Dios dijo, préndanle fuego a la casa. ¿Hasta cuándo nosotros como adventistas vamos a aprender la lección objetiva para nuestros días que encierra la historia triste, fúnebre del fin del pueblo de Dios de antaño? ¿Cuándo? Querido Dios y Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no miente. Gracias, Padre, porque tú eres verdad. Gracias, Señor, por la oportunidad de ungir nuestros ojos con colirio, Señor, de descubrir las maravillas de las Escrituras, de comprender nuestra condición espiritual, Señor. Ayúdanos a aceptar tu llamado de urgencia, de ser transformado por tu Espíritu Santo, de aceptar el reto, Señor, de ganar contigo y de estar preparado para tu venida. Por favor, Señor, ten misericordia de cada persona que esté en este grupo, para que podamos, Señor, de manera individual, reconciliarnos contigo, estar a cuentas y echarnos de la mano contigo, Señor, y estar listos. Perdónanos, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, que ande por tus caminos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.